Dicen que cuando amas de verdad a alguien, lo defiendes incluso cuando los demás no lo entienden. Eso intentaba hacer yo con mi prometido, porque cada vez que lo presentaba a mis amigas, notaba en sus miradas la misma burla disfrazada de sonrisa. Una de ellas incluso llegó a soltarme, entre risas: ¿De verdad piensas casarte con él? Es tan feo. Me dolió, claro que me dolió, pero fingí que no me importaba. No quería que me vieran insegura, ni mucho menos que pensaran que podían hacerme dudar de mi decisión. La verdad es que mi prometido no era lo que muchos considerarían atractivo. Su nariz era grande, sus dientes algo torcidos, y no tenía el cuerpo trabajado de esos hombres que parecen sacados de revistas. Pero había algo en él, algo tierno y real, que me hacía sentir segura. O al menos, eso creía yo hasta que una noche todo cambió. Recuerdo que mis amigas me arrastraron a una fiesta. Decían que necesitaba ver mundo antes de casarme, que todavía estaba a tiempo de probar cosas nuevas. Yo intentaba reírme de sus comentarios, pero había una parte de mí que empezaba a sentirse inquieta. Y en esa fiesta lo vi, alto, con la piel tan oscura que brillaba bajo las luces, y un cuerpo tan imponente que parecía ocupar todo el espacio. Mis amigas se miraron entre sí y sonrieron como si supieran exactamente lo que estaba por pasar. No quise darle importancia, pero mis ojos lo buscaban una y otra vez sin darme cuenta. Él también me miraba, y esa mirada no era como la de los demás. No era una mirada curiosa o inocente. Era intensa, segura, como si ya hubiera decidido que yo le pertenecía, aunque todavía no me hubiera acercado. Sentí un calor extraño recorrerme, uno que traté de disimular bebiendo un trago tras otro, pero no funcionaba. En un momento, mientras mis amigas reían con otros chicos, él se acercó. Su voz era profunda, suave pero firme, y me dijo algo tan simple como: «No pareces disfrutar de esta fiesta». Y tenía razón. Le respondí con una sonrisa nerviosa, intentando mantener la distancia, pero él dio un paso más hacia mí. Sentí el aire caliente de su respiración cerca de mi piel y por un instante olvidé todo lo demás. Era peligroso lo que estaba ocurriendo. Mi cabeza gritaba que debía alejarme, recordar que estaba comprometida, que aquello era solo una tontería pasajera. Pero mi cuerpo reaccionaba de otra manera, temblando cada vez que él rozaba mi brazo, cada vez que sus ojos bajaban lentamente hasta mis labios. Y entonces pasó algo que todavía hoy no puedo borrar de mi mente. Él se inclinó un poco más, tan cerca que podía sentir el calor de su piel contra la mía, y me dijo algo en voz baja que me estremeció. «No deberías dejar que nadie te haga sentir que mereces menos». No sé si hablaba de mis amigas, de mi prometido o de mí misma, pero esas palabras me atravesaron como un rayo. Sentí un nudo en la garganta, porque en ese instante entendí que había una parte de mí que estaba cansada de defender lo indefendible, de justificar a alguien que, aunque me daba cariño, no despertaba en mí esa chispa ardiente que ahora mismo me estaba consumiendo. Intenté cambiar de tema, dar un paso atrás, pero él no me lo permitió. Su mano, grande y firme, se deslizó apenas sobre mi cintura mientras decía: «Ven, te saco a bailar». Y lo hizo sin darme opción a decir que no. De pronto, la música que antes me parecía insoportable comenzó a sentirse como un latido acelerado que marcaba cada movimiento entre los dos. Su cuerpo rozaba el mío con una naturalidad peligrosa, y yo no podía pensar en nada más. Cada vez que sus dedos se apretaban un poco más contra mi espalda, yo contenía la respiración, como si al hacerlo pudiera controlar lo que estaba sintiendo. Pero no podía. La fuerza de su presencia era demasiado grande, y la tensión crecía con cada giro, con cada roce, con cada mirada que se clavaba en mí sin piedad. Mis amigas nos observaban desde la barra, murmurando entre risas. Una de ellas levantó su copa en señal de burla, como si dijera: «¿Ves? Sabíamos que ibas a caer».
Sentí rabia en ese momento, rabia porque ellas lo habían provocado, rabia porque parecía que me conocían mejor de lo que yo quería aceptar. Y sin embargo, esa rabia no me hizo alejarme de él. Al contrario, fue como si me impulsara a acercarme más, a dejarme llevar, aunque sabía que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Cuando la canción terminó, él me llevó de la mano hacia un rincón más oscuro, lejos de la mirada de todos. Yo apenas podía respirar. El corazón me golpeaba tan fuerte en el pecho que temía que él lo escuchara. Me apoyé contra la pared, intentando recuperar el control, pero él colocó su mano justo al lado de mi rostro, inclinándose de nuevo hasta que sus labios casi rozaban los míos. Su mirada era tan intensa que me dejó paralizada. Era como si me desnudara sin siquiera tocarme, como si pudiera ver cada una de mis dudas y deseos escondidos. Y entonces me dijo algo que me hizo temblar por completo. Dime que pare, y me detengo ahora mismo. Lo pensé, lo juro que lo pensé. Podría haber dicho que no, que me dejara tranquila, que tenía un compromiso, que todo aquello era un error. Pero mis labios no se abrieron. Me quedé en silencio, atrapada entre el miedo y el deseo, sin fuerzas para retroceder. Y justo cuando creí que iba a besarme, alguien apareció de repente y... Era una de mis amigas. Se acercó con esa sonrisa venenosa que siempre escondía detrás de un tono juguetón y me dijo, ¿de verdad, Mariana? ¿Aquí? ¿Con todos mirando? Sentí que la sangre se me subía al rostro, no solo de vergüenza, sino de rabia. Me aparté bruscamente de él, intentando fingir que no pasaba nada, que todo había sido un malentendido. Pero sus ojos, esos malditos ojos, seguían clavados en mí, y yo no podía ignorar lo que acababa de pasar entre nosotros. Mi amiga, como si nada, se giró y me arrastró de nuevo hacia la barra, pero no dejó de susurrarme. Te dije que tu prometido no era suficiente. Y mira, ni siquiera tardaste mucho. Quise responderle, decirle que no entendía nada, que estaba exagerando. Pero la verdad es que no tenía argumentos, porque lo que había sentido al bailar con él no podía compararse con nada. Era como si en unos pocos minutos me hubiera hecho cuestionar años enteros de relación. Traté de quedarme con mis amigas, beber, reír, distraerme, pero mi mirada buscaba la suya constantemente, y cada vez que lo encontraba al otro lado del salón, sentía ese mismo vacío en el estómago, como si algo me estuviera arrastrando hacia él sin remedio. Y lo peor es que él lo sabía. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sonreía apenas, un gesto pequeño pero suficiente para hacerme perder la razón. En un momento, fui al baño intentando tomar aire, lavarme las manos, recomponerme. Pero al salir, lo encontré allí, esperándome en el pasillo. Nadie alrededor, solo él y yo. El silencio era pesado, interrumpido únicamente por el murmullo lejano de la música. Me acerqué con paso inseguro, y antes de que pudiera decir algo, él tomó mi mano y la apoyó contra su pecho. Podía sentir los latidos fuertes y constantes bajo mi palma, y eso me hizo perder cualquier defensa. No tienes que explicarme nada, me dijo con voz baja, profunda. Solo mírame a los ojos y dime si quieres que me aleje. Lo miré, y en ese instante supe que si decía que sí, todo acabaría ahí mismo. Pero no lo hice. Me quedé en silencio, y él entendió perfectamente. Con un gesto firme, me empujó suavemente contra la pared del pasillo, su cuerpo pegado al mío, su respiración contra mi cuello y mi corazón desbocado. Sentí que el mundo se reducía a ese momento, a esa tensión insoportable que me estaba quemando por dentro. Cuando su mano rozó mi muslo, un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Estaba perdida. Y justo cuando pensé que iba a entregarme por completo, escuchamos un ruido de pasos acercándose, voces, y tuve que apartarlo de golpe. Me miró con una mezcla de frustración y deseo, como si hubiera estado a punto de romperse algo dentro de él. Yo corrí de regreso al salón.
con el rostro encendido y el corazón al borde de estallar. Me repetía una y otra vez que debía detener todo aquello, que aún estaba a tiempo de alejarme, pero en lo más profundo de mí sabía que ya era tarde, porque lo que empezó en esa fiesta no iba a terminar ahí. Después de esa noche, todo se volvió más complicado. Intentaba seguir con mi vida normal, con mi prometido, con los preparativos de la boda, pero en mi cabeza no había espacio para nada más que él. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el calor de su cuerpo contra el mío, esa mirada que me dejaba sin aire, esa voz grave que me hacía temblar. Y aunque quería borrarlo, en el fondo lo estaba buscando. No pasó mucho hasta que volvió a aparecer. Me escribió. Yo no recuerdo haberle dado mi número, pero de alguna manera lo consiguió. El mensaje era simple. Sé que también lo sientes. Lo leí 1000 veces, como si cada palabra me empujara a caer un poco más en lo prohibido. Podría haberlo bloqueado, ignorado, borrar todo antes de que fuera tarde, pero en vez de eso, le contesté. Lo siguiente que supe es que estábamos planeando vernos a escondidas. Nada elaborado, nada romántico, solo un encuentro en el que los dos sabíamos lo que podía pasar. La primera vez fue en un café, en pleno día. Nos sentamos frente a frente, como si fuéramos simples conocidos, pero la tensión era insoportable. Cada vez que sus dedos rozaban los míos al pasarme el azúcar, sentía electricidad recorrerme. Era un juego peligroso, uno que podía destruirlo todo, y sin embargo, no podía detenerme. Poco a poco, esos encuentros se hicieron más frecuentes. A veces eran casuales, en lugares públicos, donde apenas podíamos hablar sin levantar sospechas. Pero cada vez que nos despedíamos, la sensación de vacío me mataba. Yo volvía a casa con mi prometido, sonriendo como si nada pasara, mientras por dentro ardía por el recuerdo del otro hombre. Y lo más grave era que mi prometido lo notaba. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó con voz tranquila: ¿Estás bien? Te siento distante. Me congelé. Le respondí con una sonrisa falsa, diciendo que estaba cansada, que eran los nervios de la boda. Pero dentro de mí, la culpa se mezclaba con el deseo, y esa mezcla era insoportable. Porque lo que me esperaba en el teléfono, cada vez que lo revisaba bajo la mesa, eran mensajes suyos. Piensas en mí ahora, ¿verdad? Sí, pensaba en él, todo el tiempo, incluso cuando dormía al lado de mi prometido, incluso cuando mi madre me hablaba emocionada sobre el vestido de novia, incluso cuando intentaba convencerme de que todo aquello era solo una fase. Y entonces llegó el día en que dejé de resistirme del todo. Él me dijo que quería verme a solas, sin testigos, sin interrupciones. Al principio dudé, luché conmigo misma, me inventé 1000 excusas para no aceptar. Pero al final, acepté. Quedamos en un lugar apartado, un pequeño departamento que alguien le había prestado. Cuando llegué, mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta. Y cuando lo vi ahí, esperándome, con esa mirada segura y ese cuerpo imponente, supe que no había marcha atrás. Me acerqué, despacio, como si cada paso fuera una decisión. Y cuando estuve frente a él, no hizo falta decir nada. Simplemente me tomó de la cintura y me atrajo hacia su pecho con una fuerza que me dejó sin aliento. Fue en ese momento que comprendí que estaba cruzando una línea que jamás podría deshacer. El silencio en esa habitación era distinto. No había música, no había risas de fondo, no había nada que pudiera distraerme de lo que estaba a punto de hacer. Solo estábamos él y yo, respirando fuerte, mirándonos como si todo el mundo hubiera dejado de existir. Su mano subió lentamente por mi espalda y en ese recorrido sentí cómo mi piel ardía. Yo cerré los ojos un segundo, intentando convencerme de que todavía podía detenerme, pero cuando los abrí, ya era tarde. Su boca se acercó tanto que casi podía saborearlo, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente.
Me aferré a su camisa, lo atraje hacia mí y sentí ese calor brutal que me envolvía por completo. Era un deseo crudo, incontrolable, el tipo de deseo que no entiende de promesas ni de anillos en el dedo. Todo lo que yo había defendido, todas las excusas que había inventado, se desmoronaban en ese instante. Pero justo cuando estaba a punto de entregarme por completo, algo dentro de mí me sacudió con violencia. El recuerdo de mi prometido, de su sonrisa ilusionada cuando hablaba de nuestro futuro, de la forma en que me había cuidado incluso cuando nadie más lo hacía. Era como si una parte de mí me estuviera gritando que iba a cometer el peor error de mi vida. Me aparté de golpe, con la respiración entrecortada. Él me miró, confundido, con el deseo todavía ardiendo en los ojos, y me preguntó en voz baja: «¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes ahora?» Yo no pude responder. Mis labios temblaban, mis manos sudaban, y mi corazón estaba dividido en dos. Una parte quería quedarse ahí, perderse en él, olvidar todo lo demás. Pero la otra me estaba matando de culpa. Me giré hacia la puerta, dispuesta a salir corriendo, pero él me sujetó del brazo con fuerza. No era una fuerza violenta, era como si me estuviera suplicando con su toque. «No puedes regresar como si nada», dijo con esa voz grave que me hacía temblar. «Ya lo sientes, ya lo sabes». Y tenía razón. Aunque yo escapara, aunque fingiera que nada había pasado, dentro de mí ya estaba marcada. Porque había descubierto algo que jamás había sentido con mi prometido, un deseo tan fuerte que podía destruirme. Lo solté y salí corriendo, sin mirar atrás. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, con su gente, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que mi vida ya no sería la misma. Me había dejado arrastrar demasiado lejos. Y mientras bajaba las escaleras, con lágrimas en los ojos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi prometido. «No puedo esperar a verte. Eres lo mejor que me ha pasado». Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies, porque en ese momento entendí que ya no sabía a quién pertenecía mi corazón, y lo peor de todo es que tal vez, en el fondo, ya había tomado una decisión sin atreverme a admitirlo.